En las zonas inestables de la corteza, ya sean dorsales, ya sean zonas de subducción u otras, se pueden dar incrementos de temperatura suficientes como para que las rocas superen su punto de fusión. Si no funden efectivamente, será porque lo impidan las altas presiones envolventes a que están sometidas. Pero basta que estas presiones disminuyan para que la fusión se realice y aparezca lo que denominamos un magma. Si la velocidad de enfriamiento es pequeña y la presión a que se ve sometido el magma, aunque elevada, es multidireccional, la cristalización puede durar periodos del orden de millones de años. Se origina una serie de rocas bien y totalmente cristalizadas que llamamos rocas ígneas plutónicas. Cuando las condiciones de enfriamiento son más rápidas, bien porque el magma ha llegado suficientemente cerca de la superficie en su inyección o incluso porque se extiende por ella, la presión envolvente es la atmosférica o casi, y el tiempo de consolidación muy breve. Los materiales no tienen tiempo de ordenar sus partículas adecuadamente, por lo que queda una materia microcristalina englobando algunos cristales más o menos bien formados. Tenemos las rocas ígneas volcánicas o subvolcánicas. Evidentemente, se encuentran todos los términos de transición entre ambos tipos, por lo que se hace necesario establecer un tercer grado de rocas. En él se incluyen todas aquellas en las que la cristalización ha sido intermedia o que presentan una composición muy particular, debido a que los elementos de mayor movilidad escaparon formando soluciones fluidas que han acabado enfriando y cristalizando en fracturas de las rocas encajantes. Son las rocas que llamamos ígneas filonianas, por ser el filón el tipo de afloramiento más frecuente, aunque no el único. A aquellas rocas filonianas cuya composición es similar a la de las rocas plutónicas establecidas, las llamamos asquísticas. A las que tienen composición difícilmente referible a la de las rocas plutónicas, las llamamos diasquísticas. Aunque la clasificación de las rocas ígneas se hace sobre una base mineralógica por ser muy cómoda, hay algunas razones que aconsejan recurrir a otras técnicas de estudio para completar nuestros conocimientos sobre ellas. Cuando se trata de rocas suficientemente bien cristalizadas, porque la variabilidad de composición de algunos de sus minerales es tan alta que el reconocerlos como tales no es garantía adecuada para saber los elementos integrantes. Cuando se trata de rocas no totalmente bien cristalizadas, porque es imposible identificar a simple vista e incluso al microscopio petrográfico los minerales componentes debido a su pequeño tamaño de grano. En todos los casos, pues, resulta totalmente necesario recurrir a análisis químicos para llevar a cabo una correcta clasificación de las rocas. En el caso de las rocas volcánicas y subvolcánicas, en las que además predomina con mucho el vidrio, el análisis químico no solo es imprescindible para la correcta clasificación de la roca, sino también para poder establecer las relaciones genéticas que existen entre diversas familias de ellas. La variación regular en el contenido de algunos componentes que se encuentran en rocas distintas pertenecientes a la misma región puede darnos una pista sobre la relación que existe entre ellas y su pertenencia a un mismo o distintos ciclos magmáticos. En cuanto a su clasificación se refiere, se lleva a cabo comparando con los análisis obtenidos de las rocas bien cristalizadas. Incluso, viendo la concentración de los diferentes elementos, se puede presumir los minerales que se habrían formado y deducir con cálculos adecuados, la posible asociación mineralógica que se habría originado. Esto es lo que se le llama la norma, es decir, la composición mineralógica teórica deducida de la composición química. Estos análisis químicos, que se expresan siempre en porcentaje de óxidos de los elementos constituyentes, en general no corresponden exactamente a la composición del magma original, sobre todo debido a que los gases y otros fluidos han podido escapar por fisuras y otras superficies de discontinuidad, mientras la masa principal consolidaba. O bien porque se trate de porciones de magma que han consolidado en cámaras distintas, como consecuencia de las migraciones forzadas por los esfuerzos generados en esas zonas, dando productos altamente diferenciados. Como resultado de múltiples análisis de rocas ígneas de diversa índole y de distintas procedencias, se ha llegado a la conclusión de que el elemento más abundante de todas ellas es el oxígeno. Como se encuentra siempre combinado con los demás, se comprende que se expresen los resultados en forma de óxidos de los distintos elementos integrantes. Entre todos ellos, el más abundante es el silicio. Por ello, la primera molécula en todas las listas de análisis químicos es la sílice, que además se toma como índice de referencia para hacer una primera división en grandes grupos de las rocas ígneas.
En todas las conocidas, la proporción de sílice oscila entre el 35 y el 75%. Tomando intervalos de 10 a partir de estos extremos, resultan 4 grandes grupos de rocas ígneas. Las ácidas, con más del 65%. Neutras, entre el 65 y el 55%. Básicas, entre el 55 y el 45%. Y ultrabásicas, menos del 45% de sílice. Cuando se trata de rocas suficientemente bien cristalizadas, la inclusión en uno de estos grupos se puede realizar a simple vista utilizando un razonamiento que ya hemos manejado en algunas ocasiones. Si un magma es tan rico en sílice como para quedar dentro de la categoría de los magmas ácidos, se formarán a partir de él silicatos ricos en sílice, feldespatos, micas, etc. Y todavía quedará sílice suficiente como para cristalizar independientemente al final del proceso de consolidación. Si se trata de un magma neutro, la proporción de sílice ya no permitirá la formación de cuarzo, aunque sí se podrán formar todavía silicatos ricos en sílice. La roca resultante o no tendrá cuarzo, o si lo tiene, no será en gran cantidad, nunca más del 5%, por tanto no esencial. La familia de las sienitas es la más representativa. En el caso de los magmas básicos, ya no hay sílice suficiente ni siquiera para formar tectosilicatos ricos en ella, ortosa y plagioclasas sódicas, e incluso ni filosilicatos. Se forman inosilicatos, como anfíboles y piroxenos, y las plagioclasas serán las más pobres en sílice, y por lo mismo más cálcicas, andesina, labradorita. El gabbro es la roca más típica de este grupo. Finalmente, en los magmas ultrabásicos, se darán peridotitas, fundamentalmente formadas por olivino y piroxenos, minerales todos muy pobres en sílice. O, si hay diferenciaciones, algunas otras rocas más particulares, como las labradoritas y las anortositas. Con objeto de sacar mayor rendimiento a estos resultados de los análisis químicos y tratar de encontrar relaciones entre los diversos componentes, se puede ver en este diagrama los diferentes porcentajes de cada componente en función de la proporción de sílice. La estructura de las rocas constituye el conjunto de características generales que se pueden observar sobre un afloramiento y que se determinan por la orientación de algunos minerales o grupos de ellos francamente visibles. En las rocas ígneas, la estructura tabular o planar se da cuando una separación precoz de minerales laminares o alargados queda englobada en el seno de la masa, dibujando una estratificación burda. A veces se puede confundir con la textura gneisica, típica de rocas metamórficas, cuando ésta es bien visible a simple vista. Esta segunda ha sido producida por compresiones tectónicas sobre la masa plutónica o de otro tipo, recién formada. Pero se distinguen bien porque la textura gneisica afecta a toda la masa y a todos los minerales integrantes, casi sin excepción, y no presenta ninguna relación con la forma de la masa intrusiva ni con los bordes de la misma, cosa esta última que es especialmente frecuente en el primer caso. La estructura lineal conocida, aunque rara en rocas intrusivas, es característica sobre todo en rocas volcánicas y algunas filonianas. Se origina por la fluidez e isoorientación de cristales separados con anterioridad en el seno de la masa magmática fluida, que se ve sometida ya a solidificación rápida. También podemos hablar de estructura orbicular, cuando la roca presenta esferoides hasta de varios centímetros de diámetro, constituidos por capas concéntricas alternantes de diversos colores, correspondiente cada una a un mineral distinto. La estructura miarolítica se origina por relleno de cavidades ocupadas por gases en las últimas fases de la consolidación. Generalmente son de pequeño diámetro, pero a veces pueden alcanzar dimensiones métricas, en cuyo caso pueden albergar en su interior magníficas geodas y drusas de cristales bien formados. Conviene no confundirla con la estructura amigdaloide. Esta puede presentar un aspecto parecido, pero el relleno de las cavidades es de origen secundario, por precipitación de sustancias disueltas en agua corrientemente. Finalmente, hablemos de estructura pumítica y cavernosa, cuando la roca muestra abundantes poros y cavidades producidas por el escape de gases y vapores. El primer término se usa cuando los poros son pequeños y numerosos, y el segundo cuando son de mayor tamaño. Su origen se encuentra en la separación brusca de los componentes volátiles en el momento de la erupción, como consecuencia del brusco descenso de presión que ésta supone.
En general, las rocas que las presentan reciben el nombre de espumas, utilizando como adjetivo el término indicativo de su composición: espuma riolítica, andesítica, basáltica, etc. Con el término afloramiento de una roca queremos referirnos a la forma de presentarse en la superficie y a las relaciones en que se encuentra con las circundantes. En el caso de las rocas ígneas, el estudio de los afloramientos es importante para poder reconstruir el modo en que se han formado. También, como en el caso de las texturas, los dos grandes tipos de afloramientos pueden ser intrusivos y extrusivos, aunque los primeros pueden subdividirse, a su vez, en plutónicos y filonianos. Un batolito, o plutón, está constituido por una gran masa de rocas plutónicas que afloran extensamente en superficie. El contacto con las rocas encajantes suele ser una superficie irregular, unas veces discordante y otras no, que aparece en conjunto divergente hacia el interior, sin que llegue a observarse un límite inferior con otras rocas. En algunas ocasiones, los batolitos tienen límites difusos y graduales, realizándose el tránsito de la roca plutónica a la encajante mediante una serie de rocas de grado de metamorfismo descendente, conforme nos alejamos de la masa ígnea. El lacolito es una masa lenticular de roca plutónica o subvolcánica, concordante con las rocas entre las que está encajada, formado por intrusión forzada de una masa magmática, a favor de superficies de discontinuidad, estratificación, esquistosidad o fractura, de la roca encajante. Precisamente es la inyección forzada de magma a favor de estas superficies de menor resistencia la que ha provocado la deformación de las rocas superiores abombándolas. Los lacolitos suelen ser de dimensiones más reducidas que los batolitos, aunque pueden tener varios kilómetros de extensión. Cuando afloran en superficie, las rocas encajantes presentan buzamientos periclinales en torno al macizo ígneo. Los lopolitos son masas tabulares de rocas plutónicas intercaladas en una serie sedimentaria. Tienen forma lenticular y el aspecto ha quedado disponible para el magma en inyección forzada más por un hundimiento del muro de la intrusión que por levantamiento del techo. Por lo general, los lopolitos son de mayores dimensiones que los lacolitos. Los facolitos son cuerpos intrusivos muy curvados que se han inyectado a lo largo de las charnelas de los pliegues, sin romper la estructura. En este caso, la intrusión se ha originado por ser las charnelas de los pliegues zonas de menor presión relativa que los entornos y no tanto por la presión activa del magma. El filón es un cuerpo intrusivo de superficies aproximadamente paralelas que corta irregularmente toda la estructura de las rocas encajantes. Su espesor es limitado respecto de la extensión y las dimensiones son variables, desde centímetros de grosor y metros de longitud hasta kilómetros de potencia y centenas de kilómetros de longitud. Llamamos filón capa a aquellos en los que el magma fluido se ha inyectado a lo largo de superficies de discontinuidad de la roca, concordantes con su estructura. En estos casos, generalmente el magma acentúa la separación entre las paredes de la superficie por la que se introduce. Se trata, por tanto, de estructuras concordantes. Los filones, propiamente dichos, también llamados diques, que se han intruido a lo largo de fracturas de las rocas encajantes y cortan la estratificación o la esquistosidad, aparecen frecuentemente asociados en sistemas subparalelos, debido a la disposición previa de las fracturas originadas por fenómenos tectónicos regionales, o radiales, debido a las fracturas originadas por el abombamiento condicionado por la inyección magmática de la que provienen. Las venas intrusivas son cuerpos inyectantes, parecidos a los filones, pero de forma muy irregular y espesor muy cambiante, presentes sobre todo en las migmatitas. Las apófisis son filones de pequeña extensión, generalmente de superficies convergentes, que están directamente relacionadas con las masas intrusivas de mayores dimensiones de las que proceden. Los restos de chimeneas volcánicas constituyen un caso particular de yacimiento discordante. Tienen forma cilíndrica o prismática vertical, con diámetros generalmente de pocos metros, y pueden estar formados por brechas de explosión producidas por salidas violentas de gases en el momento de la erupción, o por rocas ígneas subvolcánicas o volcánicas consolidadas en el conducto eruptivo. Una vez que quedan al descubierto por la erosión, pueden haber dificultades para distinguirlos de los pitones de lava de erupciones de tipo peleano. Finalmente, tenemos las coladas y mantos de lavas,
Como ya sabemos, la viscosidad de una lava depende directamente de su acidez, riqueza en alcalinos y poca concentración de agua y gases. Por ello, en general, las lavas ácidas son más viscosas y las básicas más fluidas. Esa es la razón por la que las primeras no suelen alejarse mucho del orificio volcánico, que suele ser puntual. Las segundas pueden extenderse formando auténticos mantos que cubren superficies considerables si se trata de volcanes fisurales, o dar conos bajos de gran radio si se trata de volcanes centrales. Como síntesis de todo lo que hemos hablado aquí y otras cosas que no hemos hablado también, pero para terminar, podemos presentar el siguiente esquema general de la secuencia de procesos ígneos de cristalización. En las etapas iniciales de enfriamiento, los primeros cristales formados flotan libremente en el líquido hasta el momento en que constituyen un entramado denso. Entonces, los huecos que quedan entre ellos se rellenan con el líquido residual. Finalmente, ese líquido también cristaliza y la roca se vuelve completamente sólida. El orden en que se han formado los minerales integrantes de la roca puede reconocerse porque los primeros son a menudo euédricos, tienen caras bien formadas. Los algo más tardíos envuelven a aquellos y los formados al final son intersticiales. Además, los estudios comparativos de gran cantidad de rocas ígneas de las citadas han permitido concluir que existe cierta regularidad en el orden de aparición de los minerales fundamentales. El significado e importancia de este orden de cristalización ha sido aclarado gracias a dos tipos de datos. Por un lado, el estudio exhaustivo de las rocas volcánicas, en las que no ha habido tiempo suficiente para terminar los procesos comenzados y nos muestran estadios incompletos de los mismos. Por otro, a multitud de experiencias de laboratorio con mezclas de 2, 3, 4 o más sustancias, entre ellos especialmente los estudios de Bowen, que fueron muy significativos. Así pues, se puede afirmar que los primeros minerales en separarse son aquellos de los que antes se satura el magma. En el momento de su formación estarán en equilibrio físico-químico con el fluido que los rodea y serán, por tanto, estables. No obstante, a medida que siguen precipitando y desciende la temperatura, van dejando de estar en equilibrio y son otras las moléculas que pueden formarse ya. Efectivamente, si con la precipitación de olivino, por ejemplo, se ha retirado del magma un átomo de silicio por cada 2 de hierro, el fluido residual se va enriqueciendo en silicio respecto de esos otros elementos. La composición del magma residual cambia. En esta situación, los minerales formados en primer lugar han dejado de estar en equilibrio con el fluido, puesto que son de diferentes composiciones ya. Si no se han precipitado y aislado, reaccionan con el magma residual y originan minerales estables en esas nuevas condiciones, fenómeno que sigue ocurriendo conforme la temperatura continúa descendiendo. El conjunto de minerales que se originan en este proceso, en síntesis, podemos considerarlo integrado en una serie de reacción. En ellas, los superiores son normalmente los primeros en aparecer y los siguientes representan las especies en equilibrio para cada uno de los estados sucesivos de la evolución del magma. Si el tiempo disponible es suficiente para que la reacción entre los cristales primeramente formados y el magma sea total, aquellos serán totalmente sustituidos. La roca que ahora vemos estará integrada exclusivamente por los miembros inferiores de la serie de reacción. Cuando la reacción no es completa, caso más frecuente, los primeros componentes de la serie quedan como residuos englobados por los posteriores, dando una textura en corona. En el caso particular de que el enfriamiento sea demasiado rápido, las reacciones serán solo incipientes. Los primeros miembros de las series podrán permanecer casi con su forma primitiva o como fenocristales dispersos en una masa de fondo integrada por los últimos miembros de las series muy poco desarrollados. Las dos series de reacción mejor estudiadas de este tipo, conocidas como series de reacción de Bowen, son la de los minerales ferromagnesianos y la de las plagioclasas. En la serie máfica, el olivino es el primer mineral que cristaliza en un magma básico. Es seguido por el piroxeno rómbico en statita, el piroxeno monoclínico augita, anfíboles, horblenda, generalmente en los magmas calcoalcalinos, y finalmente por la biotita. La segunda serie de reacción en los magmas básicos está constituida por las plagioclasas.
En condiciones adecuadas de composición y temperatura, la primera plagioclasa que aparece es la cálcica. Conforme se va enfriando el magma, los cristales reaccionan con el fundido y van pasando progresivamente a variedades más sódicas, que son las que están en equilibrio con las nuevas condiciones. En este caso, como la anortita y la albita son miscibles en todas proporciones, resultan términos progresivamente más sódicos. Si la reacción es incompleta entre la plagioclasa y el magma, se llega a la formación de los feldespatos zonados, en los que un núcleo más anortítico está cercado por capas de plagioclasa progresivamente más sódica. Series continuas de reacción semejantes a esta se encuentran en los olivinos y piroxenos. Entre todas ellas, las variedades magnesianas corresponden a temperaturas elevadas y las variedades ricas en hierro a temperaturas progresivamente descendentes. De acuerdo con todas estas conclusiones, podemos presentar, en líneas generales, la secuencia de cristalización que aparece en las rocas ígneas. Los primeros minerales que se forman son los que ocupan lugares altos en las dos series principales de reacción, plagioclasas cálcicas y olivinos magnésicos o piroxenos. Juntamente con ellos, o antes incluso a veces, también se forman algunos componentes minoritarios que poseen una solubilidad limitada en esas condiciones, como son el zircón, el apatito y algunos óxidos. Conforme progresa la cristalización fraccionada, aparecen labradoritas y andesinas, con piroxenos ricos en hierro, hornblenda y biotita. Finalmente, si quedan sílice y otros iones o moléculas todavía, se formará albita, feldespato potásico y moscovita e incluso cuarzo. Esta secuencia completa nunca se encuentra en un solo afloramiento, sobre todo porque las condiciones de estabilidad de la litosfera no suelen permitir un proceso tan largo, y en segundo lugar porque los fluidos de última hora pueden escapar más fácilmente por fracturas, diaclasas y otras superficies de discontinuidad, terminando la cristalización en otro lugar. No obstante, en varios lopolitos gábricos tenemos ejemplos sumamente ilustrativos. En el de Bushveld, Transvaal, por ejemplo, hay un pequeño nivel estratiforme de cromita en la base y la siguiente secuencia ígnea hacia arriba. Noritas, piroxenitas, gabros nóricos, gabros dioritas y granodioritas. En total suman 8 kilómetros de espesor. En otros, aunque las porciones basales no son tan básicas, se llega en las últimas rocas hasta granitos y pórfidos cuarcíferos. Finalmente, en algunos, los niveles monominerálicos, estratiformes de peridotitas, piroxenitas y anortositas debajo de rocas gábricas indican una clara acumulación por gravedad en condiciones de relativa tranquilidad. Esta perspectiva hay que completarla desde el punto de vista térmico. Cuando se trata de un magma básico rico en componentes ferromagnesianos y pobre en sílice, comienza a cristalizar a temperaturas elevadas. Por ello, los olivinos, los piroxenos y las plagioclasas cálcicas forman la mayor parte de la roca. Y los minerales, que ocupan lugares más bajos en la serie de reacción, quedan restringidos a aureolas, a los espacios intersticiales o faltan totalmente. Cuando se trata de un magma más ácido, los minerales que se forman comienzan su cristalización a temperaturas más bajas, por lo que las rocas originadas quedarán integradas por plagioclasas intermedias, piroxeno monoclínico, hornblenda y biotita. En los magmas más ácidos aún, todos los minerales que se forman serán los correspondientes más ricos en sílice y de temperatura relativamente más baja de formación, como biotita, feldespato potásico, sódico, quizá moscovita y cuarzo. De acuerdo con todo esto, cualquiera que sea la porción de las series de reacción representadas en una roca concreta debe responder a esta secuencia regular. Cuando la cristalización se ha realizado normalmente, si aparecen inversiones en ese orden, deberemos entender que han ocurrido fenómenos geológicos que han cambiado el curso normal de la mineralogénesis. Los más probables, en los ejemplos citados, quizás sean los debidos a la mezcla de magmas o a la contaminación por digestión de porciones más o menos considerables de series sedimentarias. Esta primera etapa de cristalización descrita hasta aquí, la más importante desde el punto de vista petrológico, es la que se conoce generalmente como fase ortomagmática. Pero posteriormente, cuando la temperatura desciende de los 500 grados centígrados, si todavía quedan elementos químicos adecuados,
pueden cristalizar el cuarzo, la ortosa y la moscovita, acompañados de algunos otros minerales cuya temperatura de formación se encuentre dentro de estos márgenes. En este líquido residual se concentran todos esos elementos volátiles y, al aumentar la presión, penetran en las zonas periféricas de la cámara magmática, originando formaciones características generalmente en diques y filones de dimensiones variables. Son las rocas de la fase pegmatítico-neumatolítica, que pueden llevar, además de los minerales citados, importantes concentraciones de berilo y minerales de interés económico. Finalmente, las soluciones residuales muy ricas en agua y cuya fase más importante es la líquida, no suelen tener temperaturas superiores a 250 grados centígrados, emigran de la zona donde se produjo la fase anterior, cristalizando en zonas más superficiales. Son las rocas de la fase hidrotermal, que encierran también importantes yacimientos minerales. Todos estos procesos son los que explican que las rocas plutónicas y filonianas, en general, estén integradas por pocos minerales, 3, 4, excepcionalmente más, no raramente menos. Y esa es la razón que nos ha permitido llevar a cabo la clasificación de estas rocas en atención a esos minerales mayoritarios.